Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha tocado el corazón de muchos de ustedes, especialmente si son seguidores de la exitosa serie turca Serkan y Eda, Mi amor eterno. Hablaremos de esa conexión inquebrantable, de esos sentimientos que trascienden las pantallas y que en este caso particular, se centran en la profunda devoción de Serkan hacia Özge. Y es que cuando hablamos de mi amor eterno, ¿a quién más podríamos estar refiriéndonos si no es a ella? Prepárense para un viaje emocional mientras exploramos la magnitud de este sentimiento. Si disfrutan de contenido como este, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título de nuestro vídeo de hoy, Serkan conmueve, mi amor eterno es para Özge siempre será, es una declaración poderosa, ¿verdad? No es solo una frase bonita, es un reflejo de la narrativa que ha cautivado a millones. En Serkan y Eda, mi amor eterno, o Senkalkam como se le conoce en su idioma original, la relación entre Serkan Bolat y Eda YLDZ es el eje central, un torbellino de emociones, malentendidos, crecimiento personal y, por supuesto, un amor inmenso. Sin embargo, hay un matiz importante que a veces puede pasar desapercibido o que cobra una dimensión distinta al analizar la profundidad de los sentimientos. Hablamos de cómo, a pesar de las complejidades, las idas y venidas, las circunstancias que los separan y los unen de nuevo, el amor de Serkan por Eda es, en efecto, eterno. Y cuando decimos eterno, nos referimos a esa chispa que en la mayoría de los casos, se asocia de manera intrínseca con la persona que ilumina la vida de uno, esa que se convierte en el centro de su universo. En este contexto, esa persona es, sin duda, Özge. Sí, sé que puede sonar un poco confuso al principio, pero lo que queremos destacar hoy es como la esencia de ese mi amor eterno de Serkan, la fuente de esa profunda y conmovedora devoción, está intrínsecamente ligada a la persona que inspira esa eternidad en su corazón. Analicemos esto más a fondo. La historia de Serkan y Eda es un viaje fascinante de autodescubrimiento y crecimiento. Serkan, un arquitecto exitoso, frío y calculador al principio, se ve obligado a fingir una relación con Eda para recuperar su beca. Lo que comienza como un acuerdo forzado se transforma gradualmente en algo mucho más profundo. Vemos cómo la energía, la calidez y la espontaneidad de Eda van derritiendo las barreras emocionales de Serkan. Él, que siempre ha tenido el control, empieza a perderlo, pero de una manera hermosa y liberadora, ante la fuerza del amor. Y es aquí donde entra en juego la interpretación de mi amor eterno es para Özge. La pregunta es, ¿quién es Özge en esta ecuación? En el contexto de la serie, Özge puede interpretarse de varias maneras, y es ahí donde reside la belleza de la discusión. Podríamos estar hablando de un amor que trasciende lo físico, un amor platónico, un amor idealizado, o incluso, si consideramos la posibilidad de un guiño del destino o una interpretación más profunda, podríamos estar refiriéndonos a la actriz que da vida a Eda, la brillante Özge Gürel. Si nos inclinamos por la interpretación de que Özge se refiere a la actriz que interpreta a Eda, entonces la frase cobra un significado metanarrativo muy interesante. Significaría que el amor que Serkan siente, esa intensidad que vemos en pantalla, está tan real y profundamente encarnado por la actuación de Özge Gürel que el espectador, al ser conmovido por esa representación, siente que ese amor eterno es, en parte, un tributo a la actriz misma. La conexión entre los actores, su química en pantalla, es fundamental para que una historia de amor funcione. Y en el caso de Serkan y Eda, esa química es innegable. Hande Erçel, quien interpreta a Eda, y Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan, crearon una dupla tan magnética que lograron que millones de espectadores creyeran en su amor, en su mi amor eterno. Por lo tanto, cuando decimos que el mi amor eterno es para Özge, podríamos estar honrando la actuación, la presencia y la capacidad de Özge Gürel de dar vida a un personaje tan caebel y de generar esa conexión tan fuerte con su CEO protagonista y con el público. Es una manera de decir que el impacto del personaje y de la actriz ha sido tan profundo que el concepto de mi amor eterno se expande para abarcar también a quien lo ha hecho tan creíble y conmovedor. Pero, ¿qué pasa si Özge se refiere a algo más interno, más abstracto dentro de la narrativa de Serkan? Pensemos en la evolución de Serkan. Él es un hombre que ha sufrido mucho en su pasado, que ha construido muros a su alrededor para protegerse. La aparición de Eda es como un rayo de sol que atraviesa esas nubes. Si consideramos que Özge representa la esencia pura,
Del amor, la idealización de ese sentimiento que Serkan siempre anheló pero que creía inalcanzable, entonces su mi amor eterno es para esa visión, para esa esperanza encarnada en Eda. Es el amor por la versión más auténtica de sí mismo que Eda le ayuda a descubrir. Es el amor por la persona que le enseña a ser vulnerable, a perdonar, a amar sin reservas. En este sentido, Ozge sería el nombre que Serkan le daría a ese amor perfecto, a esa plenitud que encuentra en Eda. Es un amor que una vez que lo experimenta, sabe que será eterno porque ha transformado su ser por completo. La serie nos muestra cómo Serkan lucha con sus miedos y sus inseguridades. Hay momentos en los que se aleja, en los que cree que es lo mejor para Eda, demostrando una madurez emocional que va naciendo en él. Pero a pesar de las distancias, las equivocaciones, e incluso los amores pasajeros, el vínculo con Eda es el que siempre prevalece. Su mi amor eterno no es una declaración superficial, es una verdad interna que se reafirma una y otra vez. Cuando Serkan dice o piensa mi amor eterno, no es solo una frase de cariño, es la manifestación de un compromiso profundo, de una elección consciente de amar y cuidar a Eda por encima de todo. Y esta eternidad, este amor incondicional, es lo que conmueve tanto al público. Ver a un personaje que ha sido tan cerrado abrirse de par en par, que se vuelve protector, devoto, y que lucha por ese amor, es algo realmente inspirador. Y es precisamente esta capacidad de Serkan de ser conmovido, y de conmover a los demás, lo que hace que su mi amor eterno sea tan poderoso. No se trata solo de la pasión inicial, sino de la constancia, de la forma en que su amor se adapta, crece y se fortalece con los desafíos. A lo largo de la serie vemos diferentes etapas de su relación, el fingimiento, la confusión, la aceptación, la lucha por estar juntos, las separaciones y las reconciliaciones. En cada una de estas etapas el sentimiento subyacente de Serkan por Eda, ese amor que él considera eterno, se manifiesta de maneras distintas, pero siempre presente. Es esa lealtad emocional, esa profunda conexión que lo une a ella, lo que nos hace creer en la fuerza de su mi amor eterno. Pensemos en los momentos clave. Cuando Serkan está en el hospital, o cuando Eda está en peligro, la reacción de Serkan siempre es la misma, la protección desmedida, el sacrificio personal, la voluntad de hacer lo que sea necesario para garantizar la seguridad y felicidad de Eda. Estas acciones hablan más fuerte que cualquier palabra y solidifican la idea de que su amor es, en efecto, eterno. No es un amor efímero que se desvanece con las dificultades, es un amor que se ancla en la persona que lo inspira, que lo hace querer ser mejor, que le da un propósito más allá de sus propios logros profesionales. Además, la forma en que la serie aborda el concepto de amor eterno es muy realista. No es un cuento de hadas perfecto donde todo es color de rosa. Hay conflictos, hay momentos de duda, hay intervenciones externas. Pero la belleza radica en cómo Serkan y Eda, y particularmente Serkan con su mi amor eterno como estandarte, navegan por estas complejidades. Su amor se prueba, se fortalece y al final demuestra ser resiliente. Es esa resiliencia, esa capacidad de superar obstáculos juntos, lo que hace que la idea de un amor eterno sea creíble y deseable. Entonces, volviendo a la pregunta de quién es Ozge. Si no nos referimos a la actriz, sino a la esencia de lo que representa ese amor, entonces podemos decir que Serkan encuentra en Eda a su Ozge personal, a su amor eterno. Ella es la que le trae la alegría, la luz, la comprensión que él necesitaba. Ella es la que le enseña a amar de verdad, a ser vulnerable, a confiar. Por lo tanto, su mi amor eterno es para esa faceta de su vida que ella ilumina, para esa versión de sí mismo que Eda saca a relucir. Es un amor que no solo se da, sino que se construye y se renueva constantemente. Y esta construcción constante es lo que lo hace verdaderamente eterno. La serie nos ha regalado innumerables escenas que ejemplifican este mi amor eterno. Desde las miradas cargadas de sentimiento, hasta los gestos de apoyo incondicional, cada interacción entre Serkan y Eda, y la forma en que Serkan se relaciona con ella, nos recuerdan la profundidad de sus sentimientos. La frase mi amor eterno se convierte en un mantra, una promesa, un destino. Y cuando pensamos en quien inspira esa eternidad, no podemos evitar pensar en la fuerza y la vitalidad de Eda, esa energía que Serkan, a pesar de su inicial resistencia, no puede evitar amar. En resumen, el mi amor eterno de Serkan es una declaración de devoción profunda y duradera hacia Eda. Ya sea que interpretemos a Ozge como un guiño a la actriz Ozge Gurel que magistralmente da vida a Eda, o como la personificación del amor ideal que Serkan encuentra en ella, el mensaje es claro:
el amor que Serkan siente es puro, sincero y sobre todo, eterno. Ha sido un viaje emocional para todos nosotros como espectadores, ser testigos de cómo un hombre reservado y con el corazón cerrado se abre por completo a un amor que lo transforma y lo llena de vida. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado las profundidades del Mi amor eterno de Serkan y la figura de Özge en esta conmovedora historia. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las interpretaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué significa para ustedes el Mi amor eterno de Serkan? ¿Cómo interpretan la mención de Özge? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y me ayudan a crear contenido aún mejor para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman esta serie, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.